107.1 FM para que escuches un programa que te conectará con la belleza y la importancia de nuestros ríos. Gracias a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, llega a sus hogares para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Un espacio dedicado a explorar, aprender y proteger nuestros recursos hídricos. Todos los sábados a las 11 de la mañana, solo por la 107.1 FM de Radio Actual, para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, porque juntos podemos hacer la diferencia. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, programa auspiciado por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece su sintonía a el último programa que tenemos hoy, sábado 28 de noviembre de 2024. Con eso pues cerramos el año 2024, deseándoles de antemano a todos ustedes mucha paz y prosperidad en estas fiestas de fin y principio del año. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada, Andrea Orellana Mondol, con quien desarrollaremos el tema que nos convoca el día de hoy: la biodiversidad, servicios ecosistémicos e importancia de la conservación de los hongos en Costa Rica. Andrea es licenciada en Biología por la Universidad de Costa Rica, especialista en hongos endófitos para el control biológico de la fusariosis del banano, dedicada a la conservación de los suelos y del agua, a la narración oral y al trabajo con comunidades indígenas y campesinos de Costa Rica. Asimismo es cofundadora de Funga Conservation. Vamos a hablar bastante sobre lo que estás haciendo precisamente en Funga Conservation, Andrea. Y también labora como directora del programa de investigación para la conservación de los hongos. Andrea, te damos nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Sé que vamos a aprender mucho de esta entrevista. Saludos cordiales, bienvenida. Hola a todos, todas que nos están escuchando. Estoy súper feliz de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias por invitarme y me emociona enormemente hablar de hongos aquí en este espacio. Para nosotros es un honor contar con tu presencia también. Gracias por haber accedido a nuestro espacio. Nosotros en programas previos hemos hablado mucho de los ríos, de las cuencas, de lo que personas trabajan desde sus especialidades en macroinvertebrados, para mencionarte un ejemplo, lo que es flora, ¿verdad? En todos los programas asociados con sensibilización y protección del medio ambiente, pero es la primera vez que vamos a hablar de hongos y yo creo que es fascinante ingresar en este enorme universo que significa el reino fungi, ¿verdad? Porque aquí pues nos vas a explicar pues con mayor detalle, ¿verdad? Los hongos son también elementos constitutivos, son formas de vida constitutivas esenciales en esa trama de la vida, ¿verdad? De los ecosistemas como los entendemos. A modo de preámbulos, sin embargo, bueno, después vamos a extendernos más sobre, digamos, lo que hace la Fungal Conservation, ¿verdad? Fungal Conservation. Pero nos gustaría, pues, conocer a Andrea Orellana Mondol, la persona. ¿Cómo fue que llegaste a interesarte en el mundo de la micología? ¿Cómo es que en tu recorrido llegaste precisamente a interesarte, ¿verdad? En los hongos, en lo que es la importancia de los hongos, la investigación también. Contanos un poco sobre vos, por favor, y después, pues, desde luego vamos a profundizar largo y tendido sobre el tema que nos convoca el día de hoy. De nuevo, pues, bienvenido, los micrófonos son todos tuyos. Ay, qué bonita pregunta, muchísimas gracias. Yo entré al mundo de la micología por diferentes vías, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando biología, ya como en segundo, tercer grado de la universidad, en el tercer año,
comencé a trabajar con comunidades que se veían afectadas por el tema del bromacil, porque les contaminaban el agua con este producto, con este pesticida. Y entonces me tocó ver esa realidad de las personas que se enfermaban, las diferentes problemáticas que vive el país con el tema del uso excesivo de estos químicos y todo el impacto que tiene a nivel ambiental. Y eso es una realidad que la empecé a ver en diferentes partes del país, entre esos Siquirres, después me fui, mucho como por la zona de Limón, después me fui a trabajar a la zona de Los Chiles y la zona norte, luego comencé a trabajar en territorios de manglar, ¿verdad? Yo tengo alrededor de 12 años trabajando con comunidades, y esa realidad me preocupaba mucho. Me generó un impacto muy fuerte. Y en ese entonces empezó a llegar a la Universidad de Costa Rica una investigadora llamada Priscila Chaverri. Ella, la doctora Priscila, ella fue mi tutora. Yo llegué y empecé a recibir cursos de micología y dije, ay, mira, aquí se pueden encontrar formas alternativas de hacer agricultura, pero que tengan un menor impacto. Ya los hongos ya me estaban gustando mucho, ya tenía como un par de años haciendo proyectitos pequeños, pero ese hecho fue lo que me hizo meterme de lleno y comenzar a hacer investigación. Entonces comencé a trabajar con banano, con una enfermedad que está arrasando con el banano en el mundo y que en Costa Rica ha sido súper importante esta enfermedad desde el siglo pasado. Y comencé a buscar en los bosques hongos que son microscópicos, que viven dentro de los tejidos de las plantas y que resulta que tienen un potencial enorme para el control de enfermedades. Y además, entonces, nos ayuda a evitar o disminuir el uso de plaguicidas. Entonces, ahí en el laboratorio comencé a trabajar en esos temas. Y terminé haciendo una tesis en eso de control biológico, encontrando resultados preciosos. Y vi todo ese potencial que tenían los hongos. Paralelamente a ese proceso, seguí trabajando con comunidades y me fui a trabajar a territorio bribri. Y planteamos con un equipo grande, interdisciplinario, una iniciativa estudiantil de la Universidad de Costa Rica y comenzamos a trabajar en territorio bribri de Coroma, Bajo Cuen, Guahue, es en el distrito de Telire, sobre los saberes ancestrales alrededor de los hongos. Y en ese proceso, que fue un proceso hermoso, en donde empezamos a construir de manera colectiva y deconstruir de manera colectiva ese conocimiento, comencé a ver que había una gran necesidad de salir del laboratorio y comenzar a formar y a generar espacios para hablar de hongos y empezar a trabajar la conservación. Y empecé a entender diferentes vías para ir más allá de eso. Entonces, acaba de salir un libro, se llama Esquicopaque y está gratuito, pueden acceder a él, ¿verdad? Sobre este tema, sobre esto que construimos con la comunidad y que se entregó ahora en octubre para las escuelas de la zona, allá en el distrito de Telire. Entonces ha sido como un viaje de estar explorando los hongos desde diferentes perspectivas y que me ha abierto. Y ahorita estoy haciendo también una tesis con la doctora Melissa Mardones, Carlos Rojas, el doctor Carlos Rojas y la doctora Tania Bermúdez, también sobre conservación de hongos. Entonces ha sido un viaje enorme y los hongos me han enseñado tantas cosas, he aprendido tanto de estos organismos y me apasiona cada día más aprender sobre estos organismos. Gracias, Andrea. Es aquí donde entonces surge la ineludible consulta
por curiosidad y también para ilustrar a nuestros radioescuchas y cibernautas, de lo que es la conservación de los hongos. ¿Cuándo podemos empezar a hablar como un punto inicial de partida en nuestro país la importancia de conservar los hongos? ¿Por qué es importante? Muchas veces, digamos, de repente, puede que en el conocimiento popular se asocia a los hongos pues con patógenos. Efectivamente hay hongos que son patógenos. Hay hongos que son comestibles, también hay otros que son tóxicos. Es decir, hay un universo enorme dentro de ese reino fungi, ¿no? Hay también otros que son bioindicadores y hay, como bien comentabas, el uso de los hongos como control biológico, pero también los hongos en términos de biodiversidad. Quisiera que por favor nos comentaras y profundizaras un poco al respecto, porque también los hongos son, desde luego, como formas de vida, y particularmente los hongos autóctonos, los que corresponden a nuestra zona biogeográfica, también están expuestos, digámoslo de esa forma, a elementos externos que también los vulneran. Entonces, quisiera que por favor nos comentaras al respecto, ¿verdad? Después vamos a profundizar, si te parece, ¿verdad?, sobre lo que hace Funga Conservation, de quien Conservation, ¿verdad?, una organización de la que sos cofundadora. Pero, por favor, explícanos entonces sobre el estado del arte de la conservación de los hongos en Costa Rica y el porqué de su importancia. ¿Por qué es importante hablar de los hongos también cuando se habla de conservación? Claro, los hongos anteriormente se pensaban que eran plantas. Vamos a empezar por ahí la historia. No tenían su propio reino y era muy difícil identificarlos, clasificarlos. Los estudios que habían eran pocos. Por esta misma confusión, los hongos son un poco a veces difíciles de estudiar. Y además, como no tenían un lugar, eso hacía complicaciones para estudiarlos de manera académica. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que los hongos no son plantas y no son animales. Tienen su propio reino, el reino fungi. Y empezaron a notar que los hongos tenían un montón de servicios ecosistémicos que brindaban a la humanidad. Desde fuentes de medicamento como la penicilina, que es tan necesaria que cambió la historia de la medicina en el mundo. Cosas tan ricas como, no sé, como el pan que está con levadura y podemos comer eso tan delicioso que es parte de nuestra cultura, la cerveza, el vino y un montón de productos alimenticios, de fermentos que son parte, ¿verdad?, de los hongos. Y empezamos a ver cada vez más, conforme íbamos estudiando, todos ese montón de usos que tenían los hongos para nuestras acciones día a día. Incluso tenemos hongos que están en nuestro tracto digestivo y que son fundamentales para nosotros estar bien, tener una buena salud. Los hongos están en todo lado, pero no se hablaba tanto de hongos, porque unos organismos que estaban en tantas partes eran tan minimizados. Comenzamos a ver también, conforme se fue avanzando la investigación, que los hongos también están enfrentando amenazas. Sin embargo, cuando analizamos, por ejemplo, cosas como la lista roja de especies de la UICN, que es una lista muy importante para tomar decisiones de conservación, también ahí estaban minimizados. Fue hasta el 2014 que comenzaron ya a ir ampliando la lista de hongos y cuáles eran los tipos de amenaza. Y nos dimos cuenta que lo que estaba sucediendo con las plantas y con los animales también están sucediendo con los hongos, pero no se hablaba de ello. Eran esos organismos ocultos. Y resulta que los hongos tienen un papel importantísimo en los ecosistemas. Los hongos son la base de la vida. Son de los grupos de organismos más diversos que tiene este planeta, ¿verdad? Y además participan en todos los ciclos biogeoquímicos, en los ciclos del agua. Los hongos son importantísimos para generar lluvia, las esporas que están en el aire.
participan en el ciclo del fósforo, del nitrógeno, para que las plantas crezcan sanas y que capturen más CO2. Entonces modula también el ciclo del carbono, que ahorita está tan de moda por todo el tema de cambio climático. También no solo optimiza que las plantas lleguen y capturen CO2, sino que también ayudan a movilizarlo en el suelo. Y también los hongos producen CO2. Entonces participan en ese equilibrio que hay para que al final ayuda a regular la temperatura del planeta. Los hongos están en los océanos profundos, están en los ríos, en las zonas desérticas, en el Ártico, están en todo lado. Y cuando empezamos a ver el montón de amenazas que están viviendo los hongos, nos damos cuenta que si estos organismos desaparecen un montón de especies. Entonces, hay muchas plantas, por ejemplo, que necesitan hongos para poder vivir, que si no están estos hongos, no sobreviven. Hay muchos organismos en los mares que necesitan estos hongos para vivir. Entonces, por eso es que es tan importante empezar a hablar de conservación. Y eso ha sido un proceso muy lento en el mundo, pero ya se está dando un gran impulso. Cada vez se suman más países a la ola de la conservación de los hongos. Y aquí en Costa Rica estamos trabajando fuerte para no quedarnos atrás en esta ola y empezar como un sitio tan lleno de biodiversidad, comenzar también a cuidar los hongos que dan salud, que dan vida a nuestro país y a nuestros bosques, a nuestros mares, a nuestro territorio. Ha sido pues un relato muy extenso y muy profundo sobre la importancia del reino fungi en términos generales, ¿no? Que nos acabas de compartir, de relatar. Es acá donde entonces surge la siguiente consulta, desde luego, ¿verdad? Porque también los hongos son indicadores, son bioindicadores que de alguna manera son, si se quiere, como desestimados, ¿verdad? Podemos profundizar al respecto sobre la base de tu experiencia, como esos elementos o esos parámetros con los cuales podemos medir la calidad ambiental, pero que son esenciales, son fundamentales. Lo explicaste ampliamente en ese sentido, y es aquí donde entonces te pregunto, muy bien, ¿cuáles han sido los factores de vulnerabilidad? ¿Cuáles han sido los factores que se han podido palpar, aunque sea a nivel de indicios? Si hay estudios más profundos en Costa Rica, vos me lo dirás. Yo pues reconozco que no estudio el tema de los hongos, pero ¿cuáles son, digamos, los indicios o los estudios o elementos en términos de hallazgos que nos pueden a nosotros brindar como una imagen o un panorama de cómo está el estado ambiental de diversos ecosistemas sobre la base de los hongos específicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha podido indagar desde tu trabajo, desde el trabajo que hace Funga Conservation? He revisado la página, me he dado cuenta de que hacen bastantes talleres, hablan de conceptos muy interesantes como micorremediación, algo parecido a la bioremediación con las esferas de barro que se hace con levaduras. Bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque la bioremediación también se hace con los hongos como elementos constitutivos y también con bacterias. Pero entonces, comentanos por favor de lo que es de tu conocimiento y de la labor que hace Funga Conservation con las comunidades y con las indagaciones de campo. ¿Cómo está el estado del arte de los hongos como un elemento bioindicador de lo en nuestro país? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto, por favor? Claro. Los hongos tienen una capacidad son muy sensibles al medio ambiente. Tienen una capacidad de reaccionar a lo que sucede alrededor. Y entonces por eso son muy buenos bioindicadores. A pesar de que se han estudiado poco, cada día vamos aprendiendo más de estos organismos con esa función. Y tienen esa capacidad debido a dos cosas, ¿verdad? Una, porque podemos ver cambios a nivel de las comunidades de los hongos que hay ahí, ¿verdad? Entonces podemos ver
qué especies hay, cuántas especies hay de cada uno de estos hongos, y también los hongos tienen la capacidad de absorber sustancias. Entonces muchos hongos tienen la capacidad de aislar sustancias tóxicas como el cromo, como productos sulfurados, entre otros, en sus organismos. Entonces también uno puede llegar y monitorear eso, ¿verdad?, para ver qué compuestos están dentro de los hongos y poder saber la calidad ambiental. Entonces son como las dos formas que tenemos, ¿verdad?, mediante la diversidad y la biodiversidad, estudios, y mediante la bioacumulación. Entonces, es muy famoso, y lo que más se ha hecho aquí en Costa Rica es en el caso de los líquenes. Los líquenes es una asociación entre un hongo y algas, y también ahora se están dando cuenta que también tiene levaduras, entonces pueden ser diversos hongos. Entonces, esto se utiliza mucho para medir el grado de contaminación en el aire, ¿verdad? Son muy sensibles a estos cambios atmosféricos. Pero también algo que se ha estado estudiando, por ejemplo en el Amazonas, y que hizo la doctora Chaverri, es estudiar en plantas de caucho las comunidades de hongos micoparasíticas o entomopatógenas. ¿Qué es esa palabra tan rara, verdad? Esas par de palabras tan raras. Bueno, micoparasítica significa que comen otros hongos que comen otros hongos, y entomopatógenos significa que son hongos que comen insectos. Entonces se ha visto que en ambientes que están sanos, saludables, va a haber una buena proporción de estos tipos de hongos. Y entonces algo que estudió fue, digamos, en plantaciones de caucho que estaban rodeados por bosque, y también plantaciones que eran monocultivos. Y se dio cuenta que en aquellas que estaban rodeados por bosque, entonces había una mayor cantidad de estos hongos que brindaban estos servicios de protección hacia las plantaciones de caucho. Entonces también así podemos medir y puede ser un bioindicador de la calidad ambiental. En Beijing, en China, se hizo un estudio lindísimo con aguas, ya que estamos aquí, este tema de las aguas son muy importantes. Entonces comenzaron a ver en un gradiente, desde la montaña hasta las zonas urbanas, estudiar los hongos que habían en el agua. Y se dieron cuenta que hay una levadura que se llama Schizosaccharomyces, que puede ser un indicador de la calidad ambiental del agua. Entonces, conforme vamos estudiando los hongos y vamos aprendiendo más, vamos dándonos cuenta de qué organismos podemos utilizar y qué no. Eso ha llevado a algunas tendencias en el mundo. Por ejemplo, en Chile es el primer país en generar una línea base para incluir a los hongos en su constitución, en sus leyes, en sus decretos, y que se puedan incluir en los estudios de impacto ambiental. Entonces, no solo permite hacer evaluaciones, saber la calidad, ¿verdad?, utilizarlos para saber la calidad, sino que nos ayuda a seguir teniendo estudios y aprendiendo más en ese país sobre los hongos. Entonces, y es el primer país en el mundo que los incluye de esta manera. Súper interesante, y sobre todo, bueno, también de esas experiencias, eventualmente trasladarlas a nuestro entorno dentro de nuestro particular contexto, por supuesto, ¿verdad? Existen muchos parámetros, lo hemos comentado en previos programas, para hablar de bioindicadores, el método holandés, por ejemplo, ¿verdad?, que habla más que todo de macroinvertebrados, de insectos, de acuáticos, entre otros, ¿verdad? En algunos casos hablan también de algunas larvas, pero estos son elementos adicionales que vienen tal vez a fortalecer más el conocimiento que tenemos para también conocer el estado del arte de las condiciones físico-químicas y en términos de bioindicadores, digamos en términos de la biota que albergan nuestros cuerpos hídricos y el grado de afectación que, bueno, tristemente muchos de nuestros cuerpos hídricos tienen. En 34 de las 29 aproximadamente, las 34 cuencas nuestras tienen niveles de alteración entre serios y alarmantes, tristemente así es.
ese tipo de parámetros, desde luego, pueden, en caso de que se llegue a implementar, deseablemente se llegue a implementar ese tipo de análisis, para conocer mejor el estado del arte y lo que es la biota, ¿verdad?, de los cuerpos hídricos, y de cómo también los mismos hongos, precisamente como una de estas distintas formas de vida y parámetros de análisis, nos pueden mostrar a nosotros la calidad de las aguas, por ejemplo. Hay una pregunta que tengo que hacerte entonces inevitablemente, y es la siguiente, ¿verdad? Hablas, por ejemplo, de algunos hongos que son precisamente por, digamos, su biosensibilidad, digámoslo de esa forma, vamos a utilizar ese concepto, me voy a permitir esa licencia, que son bioindicadores muy buenos, ¿verdad?, que nos pueden, pues, de alguna manera dar un panorama del estado de los cuerpos hídricos, bueno, de los suelos también y de la atmósfera, ¿verdad?, como lo habías comentado, es decir, del entorno que nos rodea. Acá te deseo hacer la siguiente pregunta. Entonces, por ejemplo, un ecosistema acuático que no está en condiciones óptimas en términos de salud ambiental, ¿cuáles son, digamos, el tipo de hongos que se pueden encontrar? Esto como para ilustrar también a nuestros radioescuchas, porque, bueno, el mundo fungi es enorme. Y como lo habíamos comentado anteriormente, ¿verdad?, también existen unos que son patógenos, ¿verdad? Existen hongos que son patógenos también, ¿verdad? Comentanos, por favor, entonces, sobre este otro indicador, ¿verdad?, que se emplea para conocer también la salud de los entornos que están siendo evaluados con el uso de hongos, ¿verdad? Y bueno, muy específicamente con el agua, ¿verdad? Los cuerpos hídricos que tenemos en el país, ciénagas, pequeños laguitos, ríos. Contanos sobre tu experiencia en ese sentido. ¿Qué son indicadores que más bien vendrían a mostrarnos el panorama opuesto? Que más bien hay cuerpos hídricos o entornos naturales que están enfermos, por decirlo, por utilizar un término. Claro, claro. No es mi expertise el tema de los hongos en agua. Sí le puedo decir lo siguiente. Le puedo decir que es un tema muy nuevo que se está haciendo. Tengo una compañera que ahorita está estudiando este tema porque las aguas están siendo muy contaminadas no solo con pesticidas, sino también con antibióticos, medicamentos, cosas como la cafeína, ¿verdad?, del cafecito de todas las mañanas, y así. Hay muchos vertidos que terminan en los ríos y en el mar, y eso está cambiando las poblaciones de organismos que están en esos lugares. Y para tener un ecosistema sano tenemos que tener una rica biodiversidad ahí. Y la presencia de estos hongos, lo que sí se ha visto es que regulan las poblaciones de insectos, regulan poblaciones de peces, interaccionan con los demás organismos que viven ahí en esos ríos. Hay un proyecto lindísimo que se está haciendo acá, que se llama Biofam, y resulta que son dos compañeras, Ivonne y Galit, que están haciendo cápsulas con hongos que disminuyen y eliminan la cafeína y algunos antibióticos del agua. Entonces, y son hongos que son de Costa Rica, que se aislaron del país, de las aguas del país, y que vieron que tenían ese potencial para eliminar estas sustancias tóxicas. Entonces ahora están en un proceso, y les estoy haciendo aquí, ¿verdad?, un corte comercial, porque están ahorita haciendo la tecnología, maximizando la tecnología para poder ponerla a disposición para sanar nuestros ríos. Entonces, tal vez esto es lo que yo les podría decir. Y yo creo que Ivonne es una persona lindísima que puede hablar muchísimo más de hongos acuáticos y de hongos en agua. Magnífico, magnífico. Entonces, en algún momento, un futuro no muy lejano, también podemos contar con el agrado de tenerla acá en nuestro programa. Estaba viendo también en tu página de Funga Conservation que hay un proyecto muy interesante. Te voy a leer textualmente porque es básicamente de ahí donde lo tomé, que se habla del uso de biofiltros de hongos para la remoción del arsénico, ni más ni menos que uno de los, digamos, químicos más persistentes, tanto en toxicidad como en persistencia y de difícil eliminación en suelos y en agua, ¿verdad?
me llama poderosamente la atención porque esto lo quiero empalmar con lo que el concepto de micorremediación y el trabajo que has hecho vos y han hecho tus colegas de Fungal Conservation con distintas comunidades en el país. Comentanos entonces sobre micorremediación, ¿verdad? Puntualmente, bueno, mencioné el caso del arsénico porque me pareció sumamente interesante y que si se llega a ejecutar sería una iniciativa sumamente valiosa, que no quede solamente en los anales de la investigación, sino que se pueda formular políticas, se pueda pues llevar a la práctica, ¿verdad? Como un medio de depuración de ese tipo de contaminantes, de metales pesados, ¿no? Y altamente persistentes, y sobre todo con las comunidades con las que has trabajado. Entonces son los dos temas que quiero que por favor nos puedas empalmar de esa manera. La micorremediación, queremos saber de qué se trata, y lo que se ha trabajado en términos de extensión comunitaria en las diversas actividades que Fungal Conservation ha llevado adelante. Claro, este proyecto que vio aquí en la página es de Christopher Cotto. Christopher hizo su proyecto de tesis de licenciatura con hongo ostra. El hongo ostra tiene ese delicioso hongo que a veces comemos. Tiene también una capacidad de biorremediar. Entonces tiene la capacidad también de absorber sustancias tóxicas e incluirlas en su cuerpo. Entonces él llegó y se preguntó, ¿será que el hongo ostra puede ayudar a eliminar arsénico del agua? Porque en Costa Rica estamos viviendo, sobre todo en la zona de Guanacaste, en la zona de Tilarán, ¿verdad? Hay problemas con arsénico que bien tiene origen tanto natural y también como artificial. Entonces comenzó a hacer filtros con estos hongos y a medir qué tanto estaba descomponiendo y qué tanto estaban absorbiendo este arsénico. Entonces fue un trabajo precioso que hizo y genera un gran aporte a la ciencia del país. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay muchas especies de hongos que tienen esta capacidad. Hay varias especies de hongos que tienen esta capacidad de biorremediar. No solo porque acumulan, sino también porque pueden descomponer sustancias tóxicas y volverlas más asimilables para que otros organismos terminen de degradarlas. Entonces, los hongos pueden agarrar, por ejemplo, sustancias como el lindano, los hongos ostra, por ejemplo, pueden agarrar sustancias como el DDT y separarlas en moléculas más sencillas, y entonces ayuda a que las bacterias puedan descomponer esas y que agilice el proceso de descomposición. Recuerda que el DDT es una sustancia terrible, que tenemos lugares en Costa Rica con DDT, ¿verdad?, contaminados. En la India hay un caso terrible de DDT y puede durar más de 1000 años en descomponerse. Entonces, los hongos nos están mostrando estos caminos. También con la degradación del plástico y del hule, por ejemplo, de las llantas. Hay estudios que se están haciendo en otras partes del mundo con estos tipos de hongos que, digamos, descomponen estos plásticos, que descomponen petróleo, que descomponen, ¿verdad?, derrames de petróleo. Entonces estamos encontrando en los hongos soluciones para grandes retos que tenemos como humanidad. Y en estos momentos de cambio climático, de crisis, de biodiversidad, dirigir la mirada hacia los hongos cada día es más importante. Es fascinante ver cómo también, pues entonces los hongos, en virtud de lo que nos estás comentando y que felizmente estamos compartiendo con nuestros radioescuchas y cibernautas, son aliados, ¿verdad? Aliados para encontrar soluciones a este tipo de contaminación tan persistente, ¿verdad? Y tan tristemente, ¿verdad?, tan perjudicial para entornos naturales enteros, ¿verdad?, para los sistemas costeros, para los ríos, para los sistemas acuáticos de agua dulce en términos generales, y de cómo, pues, si es posible llevar adelante, digamos, una serie de prácticas, una serie de iniciativas, desde el sector académico, desde el sector social, desde el sector de la tecnología también, ¿verdad? Es factible, digamos, antes de que esta contaminación llegue a nuestros cuerpos hídricos, tratarlos directamente desde la fuente, ¿verdad? Con el uso precisamente
de los bienes y servicios ecosistémicos, como bien vos estás hablando, que proporcionan los hongos. Ibas a comentar algo, ¿verdad? Sí, adelante. Quería complementar con la otra parte de la pregunta que me hizo, con las comunidades. Correcto. Entonces, cada día es más importante también comunicar estos hallazgos que se están haciendo desde la academia y que se están haciendo en otras partes del mundo para generar soluciones a nivel comunitario. Porque las comunidades son las primeras que reciben los golpes de las catástrofes ambientales que están sucediendo. Entonces, y son las que reclaman soluciones hacia lo que está sucediendo. Son las que día a día sufren por esto. Entonces, hay un trabajo paralelo que se debe hacer. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde Funga Conservation también. No solo hacer investigación, sino también dedicarnos a la divulgación científica, a la micoalfabetización, que significa como enseñarles a las personas sobre los hongos, la educación alrededor de los hongos, también a empezar a apoyar a microemprendimientos, y que sean esos microemprendimientos que sean sostenibles y que vayan en aras de buscar la conservación. Entonces nosotros hacemos muchas alianzas con el sector privado y público para buscar una tendencia hacia la conservación. Entonces, por ejemplo, hacemos turismo, pero no es es hablar sobre conservación de hongos a diferentes personas. Hacemos, por ejemplo, festivales, hacemos, no sé, exhibición de fotos, pero todos son espacios para hablar de conservación de hongos e ir involucrando a las personas desde ese lugar. Nosotros utilizamos mucho este enfoque de dimensiones humanas, entendiendo cuáles son las necesidades de las personas y qué activan a las personas a participar en la conservación. También estamos integrando la ciencia ciudadana y estamos diseñando estrategias de ciencia ciudadana para optimizar no solo ir teniendo más datos sobre los hongos o ir monitoreando los hongos del país, sino también que sea un espacio de aprendizaje para las personas y que cada vez haya una cultura mayor alrededor de los hongos. ¿Verdad? Fascinante, y es aquí donde inevitablemente te tengo que consultar entonces sobre precisamente el impacto comunitario, ¿verdad? El pulso humano como que hemos ido palpando, ¿verdad? De tu trabajo y desde la organización que representas, de la que sos cofundadora, ¿verdad? Funga Conservation, sobre las comunidades que han sido impactadas, ¿verdad? Y el nivel de acogida, puedo utilizar ese término si se quiere, por parte de las mismas comunidades, porque están descubriendo un mundo nuevo también, ¿verdad? En gran medida. Entonces ellos son simultáneamente grupos humanos que aprenden, pero que también, pues, en virtud de lo que estás comentando, son generadores de información, ¿verdad? Ciencia ciudadana es eso, es también que se incorpore la ciudadanía, ¿verdad? A este tipo de espacios, tipo de iniciativas que también les permita a ellos no solamente conocer y sensibilizarse, sino también generar conocimiento. Explícanos ese proceso, porque yo creo que aquí va a salir algo bastante fascinante, ¿verdad? De cómo en las distintas comunidades, en los distintos lugares donde has hecho tu trabajo, ¿verdad? Y donde se han congregado distintas comunidades en el país, lo que pude ver precisamente en la página de Instagram de Funga Conservation, ¿verdad? Han podido palpar ustedes, comentarnos al respecto, ¿verdad? Y comentarnos precisamente cuál ha sido el impacto, ¿verdad? Que han podido, el impacto positivo, desde luego, ¿verdad? Que han podido ustedes constatar de esta experiencia. Pues a mí me encanta, es algo que me hace muy feliz realmente, este proyecto que tenemos con Funga. Funga significa biodiversidad de hongos, flora, fauna y funga, es la tercera F. Correcto. Yes. Y entonces comenzar a hablar sobre la funga del país en diferentes espacios es divino, es divino. Hemos podido viajar por todo Costa Rica, desde la zona norte, estuvimos en Upala, Bijagua, haciendo el Festival de los Hongos y Ciencia Ciudadana, hemos estado en Barrahonda, en Guanacaste, en Talamanca, en territorio Brivi, en territorio Cabecar,
Hemos estado también trabajando en el Cerro de la Muerte, en diferentes partes, en el Valle Central. También nos fuimos por Puriscal, Grecia, Monteverde, ¿dónde no hemos ido? Hemos ido a tantos sitios, ¿verdad? Y la acogida de las personas es muy hermosa. Cuando nosotros comenzamos, pensábamos que la gente no nos iba a dar bola y que íbamos a ser como los ñoños ahí que hablamos de algo que a la gente no le interesaba. Y nos dimos cuenta que todo lo contrario. Como hay ese vacío de información sobre hongos que no nos enseñan ni en las escuelas, no nos enseñan en los espacios, no se habla de hongos, hay una necesidad de las personas de aprender de ellos, de saber cada día más sobre estos. Y muchas personas se impresionan porque tenían tal vez una connotación de que los hongos eran negativos, que eran enfermedades, que era suciedad. Y cuando comienzan a hablar, escuchar que los hongos también son fuente de vida, que son fuente de medicina, que son fuente de salud, que son fuente de la salud del bosque, de espacios lúdicos también, entonces cambia las cosas. Y algo muy lindo es que las personas cuando participan en nuestras actividades se vuelven como niñas, niños, que empiezan a descubrir, ¿verdad?, lo nuevo. Se conectan con su cosmovisión, se conectan con su identidad, con muchas cosas. Y eso les activa y los hace querer cada día más aprender y saber más y participar más. Y ha sido una ola y no solo con las actividades que hacemos, sino también con el podcast de La Voz de los Hongos que realizamos. También visitas de todas partes del mundo, seguidores de muchas partes. Y lo lindo es salir de la burbuja de la academia, ¿verdad? Y llevarlo y extender la ciencia ciudadana más allá, porque la ciencia ciudadana es difícil de definir, pero está esta definición de que las personas ayudan a generar datos, pero nosotros queremos ir más allá. No solo queremos que generen datos, sino también que se involucren en los procesos y en la toma de decisión. Para nosotros es fundamental. Nosotros no solo queremos que tomen datos, queremos que aprendan sobre micología, sobre hongos, que empiecen a entender el entorno en el que viven y verlo con otros ojos. Ver que esos hongos son más importantes ahí que, no sé, que ir a arrancarlos y dejarlos ahí que se mueran en algún lugar, ¿verdad? Que su voz es muy importante y que pueden generar cambios y que puedan tomar decisiones. Eso es muy importante, ir más allá a la participación ciudadana. Entonces, totalmente, porque adelante, ibas a terminar la idea, pero no. Entonces, digamos, estamos diseñando una estrategia de conservación en Costa Rica que incluye todos estos ejes, que incluye la educación, que incluye la participación ciudadana, que incluye el trabajo de la academia, pero también el trabajo del sector privado, de las instituciones públicas, de la ciudadanía, de las áreas de protección de Costa Rica, ¿verdad? Los parques nacionales, reservas. Entonces estamos buscando cómo integrar todo para hacer ese proyecto. Impulsar a la funga del país. A la funga del país, exactamente. Un concepto que debemos pues internalizar tanto como lo que es flora y fauna, está la funga también, tan esencial en la trama de la vida, en la trama de nuestros ecosistemas, nuestros riquísimos ecosistemas. Hay un tema que quisiera pues retomar con vos, porque tiene que ver precisamente no solamente con el hecho de que la ciudadanía, el concepto de ciencia ciudadana, ¿verdad? Lo voy a retomar un poquito, porque es más que la misma ciudadanía participando activamente, ¿verdad? Una ciudadanía empoderada, sensibilizada, empoderada en términos de conocimientos y destrezas también que se desarrollan para lo que es la gestión de los recursos naturales o de los bienes y servicios que la naturaleza nos proporciona, siendo también los hongos parte de esos bienes y servicios de los que la humanidad hace uso, de los que hacemos uso. Hablabas de los microemprendimientos, ¿verdad? Si lo dije correctamente, ¿verdad? Porque hay algunos, desde luego, hay hongos que también se utilizan, que tienen usos humanos, ¿verdad? Más allá, digamos, ya habíamos hablado de
de los hongos en lo que es el uso de las medicinas y demás. Pero explícanos un poco sobre esto, porque me llama poderosamente la atención los microemprendimientos, ¿verdad? ¿Cómo es que busca Funga Conservación fortalecer también esta gestión, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con manejo, ¿verdad? De alguna manera. No solamente se trata de el conocimiento de la diversidad de hongos que hay en nuestro país, sino también los usos y algunos usos que en este caso serían como el equivalente a usos etnobotánicos, serían etnomicológicos, creo. Entonces, si estoy utilizando el término correcto, ya que estamos hablando de bioalfabetización, comentanos esa experiencia que se quedó pues dentro de lo que nos habías dicho hace unos minutos, ¿verdad? Y cómo también se fortalece eso, el tema de la gestión del uso del recurso, ¿verdad? Del recurso de los hongos a ese nivel. Nosotros estamos propiciando una cultura alrededor de los hongos. Esa cultura incluye que las personas puedan también generar, y también desde Funga, ¿verdad? Podamos generar maneras de sostenernos a nivel económico y también generar emprendimientos asociados a los hongos. Y entonces algo que hemos ido haciendo es apoyando a diferentes personas mediante como espacio de divulgación, que Funga sea un espacio de divulgación, de posicionamiento, pero también generando buenas prácticas. Entonces, algo que nosotros propiciamos, por ejemplo, con el tema del turismo, el turismo de hongos cada vez va creciendo más en el país. De hecho, digamos, ahora estuvimos en Panamá en un congreso y hicimos una mesa sobre turismo a nivel latinoamericano de hongos. Estuvimos con gente de Brasil, de Panamá, de México, de Colombia, México están en el público, de estos países, y estuvimos discutiendo de manera abierta sobre esta actividad. Y algo que nos hablaba mucho, por ejemplo, en México, es que ha crecido tanto el micoturismo que más bien está teniendo impactos negativos. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo es también capacitando a empresas turísticas para que puedan generar turismo de hongos, pero disminuir el impacto. Y que igual, desde esta visión de la conservación. Entonces, ¿cómo podemos tener buenas prácticas a nivel turístico? ¿Verdad? Porque es una entrada muy importante para el país. Entonces, claro, vamos a observar los hongos, vamos a entenderlos. Es importante cómo asociar, por ejemplo, el turismo a la investigación. Cómo a través del turismo podemos hacer investigación. Entonces generamos un espacio, un proyecto de investigación de la ruta micológica. Y entonces en ese espacio fue un proyecto de investigación que se pidió todo el permiso al SINAC y todo, y nos ayudó a generar datos de los hongos en muchas partes del país, en casi 15 lugares alrededor de Costa Rica. Entonces no solo fue una entrada económica, ¿verdad?, para la tour operadora, para nosotros, sino que también nos permitió conocer más la biodiversidad y que genere datos para ir monitoreando. Y las personas que participaron ahí pudieron aprender de ciencia ciudadana y herramientas básicas para el monitoreo. Entonces fue espacio también de educación ambiental. Y así hemos ido haciendo asociaciones con otras empresas en mi país que producen hongos comestibles, que producen hongos medicinales, por ejemplo, que producen estas cápsulas que degradan, personas que hacen arte, y cada vez hay más espacios. Cuando hicimos La Voz de los Hongos, el lanzamiento, que lo hicimos con la Embajada de Alemania, pudimos invitar a muchísimas personas y las personas tenían sus puestos, vendían comida, ¿verdad? Entonces eso es generar esa comunidad y esos enlaces alrededor de los hongos y las buenas prácticas que permitan su conservación. Correcto, de hecho, pues lo que me estás comentando me retrotrae a una experiencia que se quiso implementar, no le seguí la pista para ser sincero, de un convenio de cooperación sur-sur entre 3 países, Bután en Asia, Benín en África, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, y dentro de eso estaba precisamente
la producción que se estaba haciendo a nivel bastante artesanal. Yo vivo en la zona de Los Santos por el sector del Cerro de la Muerte, con la producción de los hongos ostra, pero a nivel, digamos, de pequeñas comunidades campesinas. Y que, ¿perdón? Bueno, exacto, lo que comentaste, ¿verdad? Y que, bueno, se estaba haciendo como un plan piloto en ese sentido para estimular una suerte de turismo culinario, ¿verdad? Esa es una zona que tiene café, que tiene truchas, que tiene ecoturismo para venir a ver quetzales. Bueno, querían incorporar el componente de los hongos ostra también, entre otros, ¿verdad? Te soy sincero, no sé en qué quedó, pero digamos, eso es a modo de ejemplo de cómo también se pueden generar estrategias innovadoras, creativas, ¿verdad? Ingeniosas, de cómo también emplear este bien, servicio y recurso que simultáneamente son los hongos, ¿verdad? Son absolutamente todo eso. Y por otra parte, bueno, el saber que también me gustaría, pues, de alguna manera también desde nuestro espacio hacer la posibilidad o brindar la posibilidad de divulgar esta investigación que se hizo en 17 distintos lugares en nuestro país, como lo comentaste, ¿verdad? Me parece que sería como una iniciativa interesante que podemos nosotros proporcionar desde la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, ya que hemos hablado tanto de macroinvertebrados y de la necesidad de proteger riberas y de proteger ecosistemas conexos con nuestros ríos y nuestros cuerpos hídricos, también el dar a conocer, divulgar estos esfuerzos asociados con la importancia de la biodiversidad de los hongos en nuestro país. Y bueno, quizás, bueno, ya pues el tiempo nos empieza a ganar, lamentablemente. Yo sé que es un tema que se puede extender para muchas cosas, para muchos temas más, ¿verdad? Porque es mucho lo que queda, pero muy bien, quiero dar la opción entonces, la oportunidad, mejor dicho, en estos minutos que nos quedan, para hablar de un tema que no quiero dejar sobre el tintero: los desafíos a futuro, a presente y a futuro, que tiene la conservación de los hongos en nuestro país. Entonces quisiera pues escuchar tus valoraciones en ese sentido, por favor. Claro que sí. Estamos enfrentando muchos desafíos a nivel país y a nivel regional. La ola de la crisis de biodiversidad nos ha alcanzado y estamos viviendo una pérdida muy fuerte a nivel de biodiversidad que está teniendo impactos en todos los sentidos en nuestra vida. Los hongos están sufriendo eso. Presiones como la tala de bosque, el crecimiento urbano desmedido, la agricultura intensiva, desproporcionada, que sucede también en nuestro país, está teniendo fuertes impactos en las poblaciones de hongos. Hay hongos que son benéficos, que están desapareciendo debido a este uso excesivo de pesticidas, a la contaminación, y eso está alterando la salud de los ecosistemas. Entonces necesitamos tomar acciones, necesitamos dirigir la mirada hacia los hongos. Son de los grupos de organismos más comunes que hay. Digamos, el 50% del suelo son hongos, es micelio. Es de los grupos con las bacterias que más especies tiene y están viéndose afectadas a tasas alarmantes. Entonces hay un papel muy importante que tenemos que hacer como ciudadanías, como ONGs, pero a nivel también gubernamental, para empezar a generar cambios, a empezar a hacer cómo nos organizamos como ciudadanos, cómo gestionamos nuestros territorios, ¿verdad? Y también cómo unimos eso también con el criterio técnico-científico, esa participación de las personas que investigan también en estos áreas y del conocimiento popular también acá. Es una mezcla, no podemos dejar a nadie atrás. Entonces, los hongos, eso es lo que me han enseñado, a trabajar de manera de micelio, a trabajar en forma de redes, ¿verdad? Y también algo que aprendí con el tema de control biológico y todo eso, es que no podemos ver las problemáticas como cuestiones aisladas. Todo está intercomunicado. La vida es así. Hay una red enorme de la vida que está aquí con nosotros, nosotras.
que nos hace movernos, que nos hace estar bien, que comunica el suelo, que es increíble. Y hay que entender eso y que nuestro accionar también tiene que ser de esa manera holística. Entonces es momento de unirnos y trabajar por esta conservación de este mundo tan hermoso. Agradecemos tus profundas reflexiones, porque efectivamente así es, ¿verdad? Lo holístico, ¿verdad? En contraposición a lo cartesiano, no podemos nosotros trabajar de forma segmentada, fragmentada. Tenemos un solo mundo, es nuestra responsabilidad compartida con nosotros mismos, con la humanidad, pero sobre todo también con las múltiples y maravillosas formas de vida con las que felizmente compartimos este maravilloso planeta, nuestro hogar. Andrea, te agradecemos pues mucho la presencia tuya en nuestro programa. Ha sido una entrevista enriquecedora. Quiero pues ponderar el factor, digamos, novedoso que viniste a proporcionar a nuestro programa, para enriquecer nuestro programa, para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, porque felizmente pudimos explorar el mundo de los hongos, ¿verdad? Y la importancia que tiene en toda nuestra vida, en la trama de la vida, en los ecosistemas, en las comunidades bióticas de las que todos y todas formamos parte. También, bueno, aprovecho la oportunidad para desearte a vos y a todos los que nos honran con su presencia un próspero año 2025. Hoy, el día 28 de noviembre, es el último programa que felizmente pudimos hacer con vos. Les deseamos a todos, pues, por lo tanto, además de mucha prosperidad y paz en estas épocas, una muy feliz tarde, agradeciéndoles su amable sintonía en nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, por Radio Actual 107.1 FM, y también para invitarles cordialmente a que nos sintonicen el próximo sábado 4 de enero, igual a las 11 de la mañana, por su radioemisora Radio Actual 107.1 FM, con el primer programa que tendremos para el año 2025. Agradeciendo de nuevo a nuestra invitada por su valiosa presencia, por todo lo que tuvimos a bien ella tuvo a bien de compartir con nosotros, y nosotros pues felizmente tuvimos a bien pues dar a conocer y aprendimos muchísimo, ¿verdad? Nos despedimos cordialmente, deseándoles a todos ustedes pues una muy feliz tarde, y hasta nuestra próxima entrega. Saludos cordiales. Adiós. Amantes de la naturaleza y defensores del medio ambiente, todos los sábados a las 11 de la mañana sintoniza Radio Actual 107.1 FM para que escuches un programa que te